Muy bien, vamos a tener nuestra predicación hoy, 7 de julio de 2019, acá en Maldonado, en nuestra iglesia. Y el mensaje que traje sobre las piedras. El mensaje va a estar basado en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Vamos a tener una palabra de oración. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, nuevamente por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, tu bendición por este tiempo, que tú, Señor, abras nuestra mente y nuestros corazones para entender lo que dice las Escrituras. Y que esto sea de beneficio espiritual para nosotros, para crecimiento, fortalecimiento de nuestra vida espiritual. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje que nosotros acabamos de leer está hablando sobre las piedras, piedra viva le llama la palabra del Señor. En la introducción que tengo es: no podemos imaginarnos un mundo sin piedras. Ellas han estado desde el principio de la creación. Algunas permanecen en forma rocosa, otras en forma lisa. Su uso es milenario. Con ellas se construyeron las pirámides egipcias, verdaderos monumentos de asombro acabado y de la más alta ingeniería, considerando que algunas tienen hasta 3000 años de existencia, que descienden las ruinas del Machu Picchu en el Perú o las pirámides mayas en Egipto. Las piedras fueron usadas para los primeros altares, donde los hombres comenzaron a presentar sacrificios para el Dios vivo. Sobre una piedra lisa fueron escritos los 10 mandamientos. Nos acordamos que el pueblo de Israel, después que cruzó el río Jordán, se le pidió que tomaran 12 piedras, una por cada tribu, como testimonio para sus generaciones. David tomó piedras lisas del arroyo y con una de ellas dio muerte al gigante Goliat. Salomón se aseguró de conseguir piedras de excelente tallado para la construcción del templo. ¿Y qué decir de las piedras preciosas? ¿Cuál será la piedra más preciosa del mundo? ¿Será el rubí, el zafiro? ¿Será el diamante o la esmeralda? El diamante es muy usado para sellar los compromisos, como el caso del anillo de boda, considerando que es la sustancia más dura conocida al hombre. Pero ¿qué decir de nuestro Señor Jesucristo? Dice que Él es la piedra más preciosa por ser una piedra viva y el fundamento de nuestra fe. Y nosotros, como piedra viva, dice el apóstol Pedro aquí, pudimos estar en cualquier condición, como cualquier piedra tosca, pisoteada por todo el mundo. Pero cuando el arquitecto de Dios la pulió y la puso en su casa, esa piedra ha servido para edificación de su iglesia. Pedro estaba muy familiarizado con la palabra piedra, porque su nombre significaba eso. Habló de Jesús como la principal piedra y nosotros como las piedras vivas que edifican la casa. Vamos a ver un poco esta metáfora que vimos aquí. Las piedras vivas se levantan sobre la principal piedra. Aquí el apóstol Pedro lo dice muy clarita: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres,
mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas. Cristo es una piedra viva, no es una piedra muerta. Una piedra nosotros le entendemos el concepto de algo muerto, no es algo que está vivo. ¿No es cierto? Cuando pasamos allí por el Cerro Pan de Azúcar y vemos lo majestuoso que es, y es completamente, parecería el 80-90% una piedra pura. Pero está muerto, no está vivo. Acá el apóstol Pedro dice piedra viva. Llama a Jesús de esta manera porque él supo que Jesús se levantó de entre los muertos. Pedro fue testigo de la resurrección del Señor. Y él resalta al comienzo de la carta con el tema de la resurrección. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, dice 1 Pedro 1:3. Pedro conoció que Jesús era la roca sobre el cual se fundó la iglesia. Recordemos que fue sobre la declaración de Pedro que Jesús dijo que sobre esa declaración edificaría su iglesia. Jesucristo, la piedra viva. Contrario a aquellas piedras frías y muertas. El segundo punto es que dice, Cristo es la piedra angular. Dice versículo 7 al final, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es bueno decir que esta piedra angular no está alineada a las paredes, sino que las paredes están alineadas a ella. La principal piedra, las edificaciones descansaban sobre esa piedra fundamental, que era la piedra angular, y el edificio, para ser estable, tenía que estar edificado sobre esa piedra angular. Las estructuras de esos edificios antiguos requerían de esa piedra. Sin ella el edificio quedaba vulnerable, propenso a derribarse. Por más altura que tuviera, poca, mucha o muchísima, el edificio vendría abajo si no tendría esa principal piedra de fundamento. Cuando Pedro usó esta metáfora, estaba dando, por cierto, la importancia que Jesús tiene para nuestra vida. Él dice, piedra viva, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y nosotros que sobreedificamos sobre esta piedra, sobre el fundamento de Cristo, descansamos en la esperanza del que está debajo de nosotros. Nosotros tenemos un fundamento que es el Señor. Sin Él no se puede levantar ninguna edificación. El apóstol Pablo dijo que no hay otro fundamento sobre el cual podemos levantar el edificio de nuestra fe. En Efesios capítulo 2, versículo 20. Tengan su dedo allí en 1 Pedro porque vuelvo para ahí. Efesios 2, 20. ¿Quién es esta piedra viva? Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Sobre quién está edificada nuestra fe? ¿Sobre quién está edificada nuestra iglesia? Sobre el fundamento de Cristo. No puede fracasar, no puede fallar, no se puede derribar, no va a perecer porque está fundada sobre la principal piedra del ángulo que es Jesucristo. El mismo apóstol Pablo afirma esta verdad porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Dice en 1 Corintios 3:11, no hay otro fundamento que el que está puesto. No hay una segunda opción, no hay. Solamente en Cristo. 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Sobre quién se basa nuestra iglesia? ¿Sobre quién se basa nuestro fundamento de fe?
sobre Cristo, no sobre hombres, no sobre doctrinas de hombres, no sobre personajes, no sobre papados, no sobre misioneros, no sobre denominaciones, sino sobre Cristo, porque Cristo es nuestro fundamento. El apóstol Pedro allí en ese pasaje que estábamos leyendo dice que la piedra que los edificadores desecharon, versículo 7 en la mitad, la piedra que los edificadores rechazaron, fue rechazada. Cuando él nació, Herodes lo rechazó, mató a todos esos inocentes queriendo matar al Señor. Fue rechazada cuando creció por los fariseos y aquella casta religiosa. Negaron que él era el Cristo. Fue rechazado por aquellos hombres de Gadara, quienes no vieron el milagro hecho a él, poseído por los demonios, sino la destrucción de sus cerdos. Fue rechazada por el joven rico, quien prefirió su riqueza antes que la riqueza de Cristo. Fue rechazado por uno de sus discípulos llamado Judas, quien prefirió el salario de un esclavo antes que vivir al lado del que lo tiene todo y lo puede todo. Fue rechazado por la multitud que prefirió a Barrabás en vez de él. Ha sido rechazado por los autosuficientes, los que creen no tener necesidad de él. Ha sido rechazada por los que quieren y prefieren vivir una vida personal, ignorando el castigo eterno. Sin embargo, lo que todos estos no saben es que la piedra que fue rechazado ha venido a ser la principal piedra del edificio. Lo que muchos dieron por inservible, ahora es la principal para la vida eterna. Esto significa que todo, absolutamente todo, depende de Cristo. Nadie se va a escapar de Él. Aún los que lo niegan estarán delante del tribunal de Cristo. Aún los que dicen que no creen en Él, un día tendrán que dar cuenta al mismo Cristo, porque Él será su juez. En tercer lugar, dice que es piedra de tropiezo. Desde los tiempos de Cristo muchos hombres encontraron en Él una piedra de tropiezo. Los hombres que habían hecho su propio programa para salvarse, especialmente el riguroso de la ley, encontraron en Jesús una piedra de tropiezo. Él quebrantó su tradición y por eso se escandalizaron hasta el punto de crucificarle. Jesús llega a ser una piedra de tropiezo para aquellos que han construido sus propios intercesores delante de ellos, para aquellos que levantan su propia filosofía sin tomar en cuenta lo que Dios ha dejado para la salvación. Las Escrituras nos hablan proféticamente de la piedra que iba a ser puesta en Sion como principal piedra, y esto está profetizado en Isaías capítulo 8, versículo 14. Para toda la humanidad, Jesucristo es el medio de salvación, si lo aceptan, pero también será el medio de juicio si rechaza el Evangelio. Pedro termina diciendo que para los que le creen en Él es precioso, dice el versículo 7. 1 Pedro 2:7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Cómo para una grande población mundial Cristo es precioso? ¿Cómo para una grande población mundial, y quizás somos los menos que seguimos a Cristo y sus ordenanzas, sus fundamentos, su iglesia, somos parte de su cuerpo? Y para otros dice, piedra de tropiezo, dice el versículo 8, y roca que hacen caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. En la población mundial hay dos grupos de personas. Como dice el versículo 7, para algunos, para vosotros sois piedra preciosa, la salvación en Cristo Jesús. Para otros, piedra de tropiezo, porque desobedecieron la palabra, dice el versículo 8 a la mitad, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. No aceptan la palabra de Dios.
no aceptan la predicación, no aceptan el Evangelio, no aceptan a Cristo como su Salvador personal. Lo rechazan. Entonces, ellos es roca que hace caer, piedra que los hace tropezar. Las piedras vivas edifican la casa espiritual. Dice el apóstol Pedro ahí, versículo 5, vosotros también como piedras vivas. Escuchen, la opción es esta: piedras muertas o piedras vivas. ¿Usted entiende el concepto de vivo a muerto? Usted agarra una piedra, ahí tenemos algunas piedras en el bautismo. Ellas no hablan, no se mueven, no se movilizan, no hacen nada. Está muerta. Pero dice el apóstol Pedro, piedra viva. ¿Qué significa piedra viva? La piedra, el concepto de piedra lo entendemos. Con las piedras se hicieron edificios, con las piedras se hicieron altares, con las piedras se hacen edificaciones, sobre las piedras y sobre las rocas edificamos. Entendemos el concepto de piedra. Pero acá el apóstol Pedro dice piedras vivas, piedras que tienen vida. Y tenemos vida gracias a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Tenemos vida porque el Señor es nuestra principal piedra. La vida que hemos llegado a tener en Cristo nos convierte, al igual que a Cristo, en piedras vivas. Así lo decía el apóstol Pedro en el versículo 4. A él piedra viva, y en el versículo 5, y vosotros también como piedras vivas. Igual que Jesús. De la misma forma, no en el mismo nivel, porque Él es nuestra piedra fundamental. Pablo nos da en casi todas sus cartas un cuadro comparativo de lo que era nuestra vida antes de conocer a Cristo y lo que ahora somos en Él. Al referirse a la vida pasada, nos dice que estamos muertos en vuestros delitos y pecados. Pero el mismo apóstol Pablo nos dice que Dios es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, 4 al 6. Ahora somos piedra viva, participamos de un organismo vivo que es la iglesia. Es por eso que nuestra alabanza debe ser una alabanza viva. Nuestro servicio al Señor debe ser un servicio vivo. Nuestro culto tiene que ser un culto racional, como dice Romanos 12. Recordamos que el arquitecto divino dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Jesucristo no vino para que tú te quedes muerto como una piedra muerta. Tú eres parte del edificio, tú eres parte de la iglesia y tú tienes que tener vida en ti mismo. Y la vida te la da el Señor Jesucristo. Para estar en la casa de Dios tenemos que ser piedras labradas. Hoy en la mañana hablamos un poquito de Salomón. Salomón construyó el templo con piedras labradas, bien trabajadas, como si fuera un rompecabezas. Se preparó la piedra y luego vino esa piedra y vino otra al lado y encajaba justito y la otra, y así fue haciéndose el edificio. Piedras trabajadas, labradas. ¿Qué significa esa metáfora? Esa piedra sufrió. A esa piedra se le sacó lo que no servía. A esa piedra se le perfeccionó. Y esa piedra vino a ser perfecta en el lugar donde Dios la quiere. Piedras vivas. Esta figura nos ilustra que todos los que somos parte de la casa espiritual debemos pasar el proceso de ser tallados para poder encajar en la obra. Con la diferencia que mientras las piedras del templo llegaron ya pulidas, el Señor sigue trabajando para que nosotros seamos mejores. ¿Tú crees que ya estás preparado para ser un hijo de Dios perfecto? Estás equivocado. Tú
no eres perfecto. Y no lo vas a hacer hasta que estés en la presencia del Señor. El Señor tiene que trabajar en tu vida. El Señor tiene que trabajar en tu mente y en tu corazón. El Señor tiene que sacarte la escoria, lo que está sucio en tu mente. Y te tiene que presentar delante de su Padre Celestial el día que lo quiera. Y ahí serás perfecto. El Señor sigue trabajando para que seamos mejores. Y este proceso muchas veces es doloroso. ¿Escuchaste bien? Es doloroso. También nos habla del oro en el horno de fuego. Y no podemos obviarlo, no podemos saltearnos esa prueba. No podemos pasar por arriba y decir, no, yo no quiero que Dios me pruebe nada, yo no quiero que Dios me examine, yo quiero hacer lo que yo quiera. ¿Sabes una cosa? Dios no va a usarte. No vas a encajar en el lugar donde Dios quiere. Hasta que tú permitas que Dios trabaje en tu vida y en tu corazón y saque todo lo que está mal para poder entrar en su servicio, en su ministerio. Algunas veces Él va a usar una sierra que corta, otras veces una lija, pero al final obtendrá el resultado que la piedra debe ser justa y que encaje dentro del ministerio. Muchas de estas piedras llegan de distintas partes, así como las que usaron para el templo de Salomón, pero todas pasaron por las manos del tallador, hasta que éste logró quitar la rudeza, aquello que impedía encajar junto a las demás piedras. Imagínense, todos los lugares de donde hemos venido como piedras vivas, el Señor tiene que tallarnos para poder encajar unos con otros. El Señor tiene que trabajar nuestras vidas y nuestros corazones. Si no se lo permitimos, no va a lograr el objetivo. Tú no te puedes negar a la obra preciosa que Dios tiene para ti. Así lo decía el apóstol Pedro, para vosotros piedra preciosa Cristo. Tienes que permitir que Cristo trabaje en tu mente y en tu corazón. Te tiene que convertir. Tienes que dejar la rudeza del mundo, las impurezas, los pensamientos. El próximo punto es que esa piedra tiene que encajar sobre el fundamento de la principal piedra que es Jesucristo. En lo que respecta a la dependencia, la piedra no será fuerte si no está pegada con el fundamento. Nadie edifica y arrima una piedrita acá. ¿Alguna vez hiciste un murito de bloque sin material? ¿O ladrillo sin material? ¿Pudiste hacerlo porque quizás lo trabaste de una manera que por un tiempo funcionó? ¿Haces una casa sin pegar un material con otro? No. Todos los materiales tenemos que pegarlos uno con otro. Cualquiera que edifica algo sabe que es así. Necesitamos el cemento que pueda pegar un artefacto con otro. Ladrillo, bloque, picholo, roca, piedra, lo que sea. Y poco a poco vamos edificando y fortaleciendo esa pared que parecía débil al principio, pero luego llega a ser fuerte. Si tú no te pegas a Cristo, solo no lo puedes hacer. Si tú no te adhieres al Señor, a sus enseñanzas, a su perfección de la palabra, solo no lo puedes hacer. No lo vas a lograr. No es así. No es el plan divino que tú lo hagas solo. O con tu criterio, o con tus pensamientos, o con tus modalidades, o con las modalidades del mundo. Cuando nos sentimos en necesidad, más debemos ir a Cristo. Mientras nos sentimos afligidos, más echamos nuestra ansiedad sobre Él. Tomemos en cuenta que la piedra no soporta su propio peso, sino que descansa donde ha sido colocada. Cristo es el cimiento donde nosotros descansamos. Las piedras se adhieren al fundamento hasta lograr una unidad. La piedra y el fundamento se vuelven uno solo. Jesús lo decía en la oración intercesora en Juan 17. Señor, Padre,
Que como tú y yo somos uno, que ellos y nosotros seamos uno. Uno en Cristo. Unido a Cristo. No independiente, no solos. Nosotros podemos ser quebrados por los vientos tempestuosos, pero los lazos del amor que nos unen al fundamento nos mantienen pegados a Él. Y no debe ocurrir una separación. Los verdaderos creyentes jamás se separarán del amor de Dios. Y allí lo decía el apóstol Pablo, ¿habrá alguna cosa que nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, desnudez. ¿Habrá algo que nos separe del amor de Cristo? Nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Escuchaste la narración? Tribulación, desnudez, aflicción, lo que sea. Algo de eso te puede decir, uy, me voy a enfriar espiritualmente porque no siento a Cristo en mi vida. ¿No sientes a Cristo en tu vida? ¿Te has separado del amor del Señor? El próximo punto es que todas las piedras son necesarias. La razón por que Dios espera que nosotros seamos piedra viva es porque Dios está construyendo su templo para su alabanza. No es un templo físico, es un templo espiritual. Pero un templo no puede ser solo cimientos. Cada partecita de ese templo es importante. Cada piedra, cada persona es importante para el edificio de Dios. Tú eres importante para el edificio de Dios. Tú que estás construyéndote sobre el fundamento de Cristo, eres importante para el edificio de Dios. Imagínate un constructor que deje obviando 20 centímetros de su pared y siga construyendo un edificio, pero esos 20 centímetros por acá y 20 por allá y 30 por allá no los construya. ¿Cómo puede hacer un edificio? ¿Cómo puede soportar ese edificio? ¿Cómo puede ser que Cristo a algunos ame y a otros los desprecie? Él no desprecia a nadie. Él no te desprecia a ti. Él no te deja a ti. Él te necesita. Porque eres parte del templo de Cristo. Pero como dijimos al principio, y el apóstol Pedro lo decía clarito, piedras, ¿cómo? Vivas, no muertas. Él necesita adoradores vivos. Necesita creyentes que lo amen de todo corazón, que esperen en Él de todo. La esperanza de cada uno de nosotros tiene que estar en Cristo, basada en ese fundamento. Los más débiles y los más humildes miembros del pueblo del Señor son tan necesarios como los más nobles y los más hermosos. Todos los miembros recibirán alabanza solo cuando hayan sido incorporados al edificio de Dios. El Señor no hace acepción de personas. Para Él no hay algunos elegiditos preferenciales, mejores, y los otros son peores. Para Dios los necesita a todos. Para Dios tú eres precioso, como para ti Dios es precioso. Cuando un creyente elige a Cristo, elige también su pueblo. De esta manera Él ha dispuesto que seamos construidos juntos. ¿Cuál es el propósito? Todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo para el Señor. Un edificio bien coordinado. Hace un rato hablábamos sobre eso, del trabajo de la organización. Qué bueno es pensar que cada uno de nosotros, indistintamente, cuán insignificante podamos ser, terminemos siendo parte de ese edificio. Nadie se tiene que sentir menos o más. Nadie puede creer que su hermano es superior a usted y usted creerse menos que los demás. Para Dios somos todos necesarios. A lo mejor no nos vemos con esta pared de edificio como otro, pero lo importante es que estamos en la parte que nos corresponde. No importa que sea poco o mucho para ti, para Dios es suficiente. El otro punto es que somos edificados, dice la palabra del Señor, como sacerdocio santo, en esta casa espiritual. Tenemos privilegios y responsabilidades.
La idea es que nos interrelacionemos llegando a ser inseparables, así como las piedras de un edificio. El apóstol Pedro nos dice a él, en el versículo 5, vosotros también como piedra viva sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Un sacerdocio santo. Los sacerdotes eran elegidos en el antiguo tiempo por una casta especial, la tribu de Leví. Habían sido escogidos para este oficio y nadie más podía ejercer el sacerdocio. Pero en el Nuevo Testamento vemos todo diferente. Podemos nosotros ser piedra viva y podemos ejercer el sacerdocio santo. Todos tenemos acceso al Padre sin necesidad de intermediario. Y a su vez todos podemos interceder los unos por los otros. Somos ministros de reconciliación entre la gente. Y nuestro Dios, y lo somos para ofrecer sacrificios vivos en la misma casa espiritual. Ese sacrificio que nos dice Romanos 12:1, vuestro culto racional. En conclusión, el llamado es a acercarnos a Él, piedra viva. ¿Y quién es Él? Jesucristo. Desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. En la medida que nosotros nos acercamos a Cristo, nos acercaremos más los unos a los otros. Cuando el Señor llamó a Pedro, Pedro era una piedra tosca, pero el Señor pudo trabajar en su vida y él luego fue alguien fundamental en la obra y en la iglesia. Él fue una piedra viva, tallada y preciosa. Ayudó en la construcción de la casa espiritual que hoy nosotros seguimos construyendo. ¿Qué tipo de piedra somos en la casa del Señor? Por supuesto que lo último que quisiéramos ver es que tú no eres una piedra de tropiezo, sino una piedra en el edificio de Dios. Una piedra preciosa para ayudar a los edificadores de la casa espiritual hasta que lleguemos a la patria celestial. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Es precioso para ti? ¿Cristo es precioso para ti? ¿Cristo es suficiente para ti? ¿Necesitas algo más que Cristo? ¿Necesitas algo más que el amor de Dios que ha llegado a tu vida? Yo creo que no. Yo creo que es suficiente que Cristo nos dio lo que nos dio y Él es nuestro Señor y Salvador. No necesitamos más. Cristo, suficiente. Su palabra, suficiente. Y no necesitamos otra cosa. Enfoquémonos en esto y seamos piedra viva de la casa del Señor. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por esta mañana, te agradecemos también por la palabra. Señor, ayúdanos a comprender qué responsabilidad tenemos dentro de la organización de la iglesia, dentro del organismo de la iglesia, dentro de lo que es el cuerpo de Cristo y también dentro de la organización, poder hacer y trabajar, Señor, según tú lo quieras. Señor, queremos ser trabajados para entrar dentro de ese templo espiritual y ser parte de la casa espiritual que tú estás formando. Bendícenos, cuídanos y ayúdanos en el nombre de Jesús.